después de 3 clases iniciales en las que se habló de conceptos, fundamentos de este tipo de dinámica no lineal. Yo creo que no nos conviene ahondar, porque va a ir ocurriendo en las en propiedades. No es la intención dar un curso de esta porción de la dinámica no lineal, pero sí conocí, fíjese, el liderazgo de la física y también pues, ahí metido de la física estadística de la posguerra. Cruzó el océano y se vino a Estados Unidos. No es un secreto, ni ninguna nada, y ese liderazgo que se pudo haber quedado cuando ya empezaba estos eventos de Starfish, pues sí hubo retos, sobre todo lo que era entonces la Unión Soviética y los equivalentes de mecánica estadística, y casi se llevaban a veces la sede, y entonces había, no estaban solos, digamos, los que trabajaban en Norteamérica, tenían su challenge, su reto, pero siempre prevalecieron y se ubicaron básicamente en la costa este de los Estados Unidos. Y en mi caso, que no se trata de decir, ay, no, pues lo que les digo mucho a los amigos es que yo soy más famoso que tú, no dudo que ocurrió, nunca publiqué con ellos, pero sí ocurrió que conocí a aquellos líderes y donde venía un problema central que era el de fenómeno crítico y quedó envuelto en aquella época de un premio Nobel, el de Kenneth Wilson y el del grupo de la normalización. Entonces estábamos hablando de Michael Fisher, que son los nombres que se repiten, pero ya me estaba yendo por otro lado. El caso era el de Jerome Perkins y estábamos en el Instituto Cural en los años, yo creo que eran 80, de los 80, y conversábamos mucho. Bueno, ya se vio mal que conversábamos mucho. Yo por ejemplo, sí ya logré conocer su mente, que si ustedes hacen matemáticas, que es esta cuestión, digamos, de transformados de Fourier, que se resuelve la convolución en el espacio de Fourier. Este tipo tenía realmente una convolución en el cerebro muy obtruso, muy difícil, muy duro, y entonces pues yo quería hacer algo ahí, y estaba el corredor y las puertas, y dije, no, pues no voy. Y finalmente pues sí, fui y le dije, oye, pues no puedo, el artículo no puedo pasar de esta ecuación a la otra. Y él me contestó, me mandó a volar, la verdad que me mandó a volar fue, pues mira, yo tampoco, para que yo me acuerde cómo hacer esa ecuación a la otra, tú lo vas a resolver primero. Y de cierta forma fue un muy buen consejo, porque primero se dijo, no me quites el tiempo, pero también era a su cuenta. Y en esas hablábamos de que en los años 60, por primera vez, dejaron de tener la opción de tener estudiantes de doctorado y postdocs que no fueran norteamericanos o de Europa occidental, sobre todo de Gran Bretaña. Y ya empezaban a recibir personas de Asia y algunos de Latinoamérica, y se reunieron, pero que estaban muy, a lo mejor no está bien que esté de cotorreo, pero sí voy a llegar a algún punto. Si quieren ya le corto. Pero era sobre el punto de que tenían muchas dudas de qué iba a pasar
con estos nuevos doctorantes o doctores que vinieran de estos sitios. Y entonces no hubo ningún problema, porque llegaran como llegaran, aunque los seleccionábamos como llegaran, departamento nuestro en el Instituto Curán nos alineaba. Es decir, si hay en este caso un departamento de investigación de Curán, de matemáticos, de físicos, dice, si el 80% está trabajando a cierto nivel, con cierto ritmo, no todos, hay un 20% de chafas, rojos, que no pretenden, pero si el 80% lo hacen, quien llegue, no le queda más que entrar al ritmo. Y dice, malo cuando un departamento o un instituto tenga el 80% que no y el 20% que sí, pues entonces no. Pero no hubo ningún problema, o sea, en el sentido de que llegue quien llegue, tarde o temprano, pues ya funciona. Si escribe sus artículos, los envían, se pelean con los árbitros, se los publican, si le tiran a tal o cual revista. Hay que irse con mucho cuidado porque las revistas son también centros de control. Entonces, si ustedes algún día tienen algo importante que publicar, no es una buena estrategia buscar las mejores revistas. ¿Estuviste en el seminario? Sí, te vi. Algunas cosas fueron accesibles a lo que... Sí, yo creo que se siguió muy bien la idea, aunque, no sé, esto de decir nueva mecánica estadística, pues, bueno, en mi caso suena como muy interesante y pues creo que sí me... Estamos a nivel de novedad. Fíjate, como los mismos asuntos de esta dinámica no lineal, ya ves que lo que estamos viendo de dinámica no lineal, pues el plantear la actividad central fue esa lámina en la que dice, pues selecciona una función que sea no lineal, digamos una parábola, y que a ese le vamos a llamar parámetro de control, y a ese le vamos a llamar las posiciones. Entonces darle un valor al parámetro de control, darle un valor a la posición inicial, y se le llama x0, y entonces evalúa la función en x0 y pues te da un x1, y entonces pone el x1 donde estaba el x0 y te va a dar un x2, y así se hizo como un diagramita de estos tipos de ingeniería. Saco de aquí, vuelvo a meter, entonces tengo x0, x1, x2 hasta x quiere saber cuál, le voy a llamar trayectoria, órbita, y se acabó, pues ya estuvo. Entonces se dice muy fácil. ¿Y por qué es fácil? Entonces, y desde ese mismo momento ya puedes hacer algo tú mismo. Dices, dame una función o yo mismo escojo la función. ¿Dónde está definida? El intervalo tal. ¿Cuál es el parámetro de control tal? ¿Cuál es la otra variable de las x tal? Y pues ya te puedes poner a hacer un programa que haga precisamente la evaluación de la función una y otra vez, ¿no? Te das cuenta que es composición de funciones, porque x1 es f de x0 y x2 es f de x1, pero x2 es f de x0. Bueno, eso fue lo que quise decir, porque quiero enfatizar que este asunto de los modelos que se esperan es fácil decir, breve decir de qué se trata, y luego se empieza a generar muchas otras cosas. En cuanto a una nueva mecánica estadística, dice, bueno, ¿la vieja qué era? Entonces, sí, se necesita saber que algo
termodinámica y habló de mecánica estadística. Pero de vuelta es la manera que se dice muy fácil. Cuando se quiere escribir en mecánica estadística la expresión con la que se calcula la entropía, esa expresión la debes conocer, o seguramente ha estado en un curso inicial de mecánica estadística. Vamos a poner que sí conoces de los ensayos, microcanónico, canónico, gratonónico. Escoge el canónico. Entonces el canónico, para las configuraciones, tiene una probabilidad que no es uniforme, que decae exponencialmente. Puede ser factor de Boltzmann, 1 entre kT por una energía que se calcula pues, viendo las partículas donde andan y qué velocidades tienen. Entonces, bueno, pues esa es la probabilidad de una configuración. Si eleva la temperatura, tiene que bajar esa probabilidad, es una exponencial que decae. La tienes que normalizar, las probabilidades deben estar normalizadas. Pero si nomás quieres ver la forma, lo que se llama el peso de Boltzmann o el factor de Boltzmann. Dice, bueno, si nada más tuviera una variable en lugar de una sola partícula, pues sería muy sencillo porque no tengo que evaluar toda esa energía, todas las partículas y todas las parejas de partículas, y se simplifica, ¿no? Pero supone que tiene las probabilidades. Y entonces, ¿y la entropía? Bueno, la entropía tiene esta fórmula que la has de haber visto, que es que la entropía, luego viene un signo menos, luego viene un factor que es kT, y luego tienes que evaluar algo que es los sumandos o los integrandos son p logaritmo de p. Entonces p sub i, donde la i pues es una configuración, logaritmo de p sub i, y sumas para toda i, y buena suerte porque muchos de los problemas pues no es muy sencillo. Pero eso es todo. Esa es la expresión. La expresión es la que acabo de mencionar. Que luego, si te extiendes a otros territorios, por ejemplo, le llaman teoría de la información, y que fueron más recientes, pero no tanto. Está este nombre de Shannon, no sé si alguna vez se te atravesó. Y entonces viene que si la información, que cómo se evacúa. Y es que es la misma fórmula, pero con signo cambiado. Es suma o integral, dependiendo de los elementos que se tienen, de PI, logaritmo de PI, o P de X, logaritmo de P de X, integral para toda X, o PI, logaritmo de PI, suma para toda Y. La misma forma, nada más que no tiene el KT, porque estamos hablando de otras cosas, pero nada más. Entonces, para empezar, el principio de esta nueva mecánica estadística es que te cambian la fórmula, y entonces, pues que ya no es P sub I, logaritmo de P sub I, no, pues ya no. ¿Cuál fue? Y entonces venía aquí quedó como la que está en el recuadro rojo. La que está en el recuadro rojo se parece a la fórmula, a la expresión típica, excepto que el logaritmo tiene un subíndice. Y entonces viene la cuestión, pues
¿Qué quiere decir ese subíndice? Y entonces hay una, dice, bueno, pues esta cuestión, aquí está, es el logaritmo con un subíndice Q de X, es esta función. Pues está sencillo. Me dices quién es Q, yo quiero evaluar el logaritmo Q de X, pues dime quién es X, lo elevo al 1 menos Q y menos 1, ya tengo el numerador, y luego divido entre 1 menos Q. Lo que tiene esta expresión, que es muy sencilla, es que si el subíndice Q te lo llevas a 1, te vuelve a dar el logaritmo de todos los días, la función logaritmo. Si no, y le das otro valor, le das valor, no, 2, o otra cosa, pues se queda X a la 1 menos 2, dividido entre 1 menos 2, eso es todo. Pero sí, cuando Q es 1, se recupera el logaritmo y no te va a dar inmediatamente, porque ¿qué pasa cuando Q es igual a 1? Pues me da X a la 0, ¿no? Que es 1, 1 menos 1 me da 0. Dividido entre 1 menos 1, que es 0. Me está dando 0 entre 0, no Q. Pero pues tú tienes experiencia y dices, estos ya me los conozco, cómo sacar estos límites. Por ejemplo, uso la regla de la pita, derivo arriba, derivo abajo. Y si no lo sé hacer, me meto en la literatura, en estos límites, ¿cómo se hace? Te va a costar un poquito más de trabajo, pero pues es para cálculo elemental. Y entonces dices, sí es cierto, cuando Q es igual a 1, se vuelve el logaritmo ordinario, y la expresión que mostré, esta en el recuadro rojo, pues se me vuelve la de todos los días, P logaritmo de P, ya sea la Shannon, o si quiero ir a cuestiones ya de sistemas térmicos, pues sí, le falta un KT, etc. Pero pues es la de siempre. Entonces, matemáticamente es la generalización de la expresión, que aquí está puesta como la generalización de la función logaritmo. Entonces es una nueva función, que ya te dije cuál es. Y pues si la uso, pues me cambió, ya no es la de siempre. Entonces sí habrá alguien que dice, oye, pues si quieres calcular entropías, ¿por qué la estás calculando con esa fórmula extraña? Úsala, que se debe usar. Y lo que, poniendo palabras sencillas, empujó Constantino Sales fue, no, yo la quiero usar así. No, pero esa no vale. No, yo te voy a decir que sí vale, la generaliza. Dice, ¿cómo sabes que la generaliza? Pues sí, porque tiene ese valor Q, que lo puedo tomar donde yo quiera. Y si lo pongo 1, pues me regreso a lo de 100. Y yo le diría, detrás estaba, si yo no tomo el valor de ese parámetro Q igual a, tomo otro valor, ¿me sirve esa expresión para algo de a de veras? Existen problemas tipo mecánica estadística que a la hora de tratarlos y finalmente tener éxito resolviendo, no fue la entropía de siempre con Q igual a 1, fue necesario que Q fuera 2. Pues es noticia. Es noticia porque fue distinto. Eso no estaba en ningún lado. ¿Y por qué? ¿Qué pasa si escojo el valor Q igual a 1? Pues no me quiere dar, no. Por ejemplo, la entropía que se mencionó en el seminario es extensiva, como otras propiedades termodinámicas, que quiere decir que son funciones homogéneas de primer orden, ¿no? Quiere decir que si tengo un sistema y lo hago del doble del tamaño, pues su entropía se hace del doble. Y si lo hago 3 veces, pues 3 veces. Si lo hago n veces, pues me hace n veces. Pero va como n, como el número de veces que estoy duplicando. Bueno,
extendiendo el sistema. Y eso se le llama extensibilidad. Lo mismo le pasa a la energía. Es más fácil de la energía concluir de la entropía, pues no. Pero esa propiedad tiene la fórmula de siempre. Y qué lástima que ahorita no está Rafael porque él hizo una pregunta similar, entonces la voy a hacer si regresa. No regresa. Pero así como la dinámica de la energía es el principio. ¿Ya? Entonces dice, pues, ¿qué tengo que hacer? Pues, ¿cómo te lo pongo? Pues que te encuentres un problema que tenga facha de física estadística, de mecánica estadística, y que te las ingenies para resolverlo, y que extraigas sus propiedades de entropía y te des cuenta que no obedece la fórmula con Q igual a 1, sino obedece la fórmula con otro valor de Q. Esto es repetición de 2. Y entonces, pues es lo que tengo que hacer. Sí, a ver si lo logras. En principio es eso, encontrar un fenómeno físico real, observable, medible, que requiera de mecánica estadística, saberlo resolver. Ya ves que hasta con la mecánica estadística de todos los días, porque no es más de manera aproximada, no se puede resolver mucho. Pero la comunidad científica dijo, no, anatema, ¿cómo le vas a cambiar si Boltzmann nació para siempre? Esa es la que vale, lo demás son sueños de opio. Y así ocurrió, así se le dijo a los que se interesaban. Entonces dejen de perder el tiempo. Y siguieron insistiendo, sí, porque tal. Dicen, no convencen. Entonces, y yo siempre menciono que es una rama de la física invicta, que no le pasó lo que a la mecánica, que encontró un límite de validez y se volvió inexacta ya, inapropiada, y lo que se volvió apropiada fue la mecánica relativista, corroborable, etc. Y luego también le ocurrió en otra dirección, que es lo que dio lugar a la mecánica cuántica, la idea clásica de poder dar respuestas correctas, y la mecánica cuántica las da. Y se puede decir lo mismo en electrodinámica y cuestiones de estilo en las que también existe la electrodinámica cuántica. Pero si quieres decir que son ramas de la física y que hay una rama de la física que es la mecánica estadística, la física estadística, pues esa no ha tenido tropiezos. La de siempre. La de los ensambles, la de ensambles de Gibbs, la entropía de Bose. Falla, no. Entonces, ¿para qué están proponiendo algo nuevo? Bueno, pues no se aguantaron las ganas y el señor le siguió y tuvo seguidores como si fuera un mesías y lo sigue teniendo. Se volvió, como describí, eso ocurrió en el 80 y tantos. Y luego hubo una luna de miel, que fue el beneficio de la duda. Porque también ocurrieron que si ves matemáticamente la estructura de la mecánica estadística, que se preservan muchas cosas metiéndole el puesto. Pues es parecido, pues es la misma expresión. Cosas. ¿Cómo defino la función de partición? ¿Cómo defino la energía libre de Helmholtz? Algunas cosas parecía que eran las mismas, ¿no? Pero también aparecieron obstáculos, controversias, no, pues esto no es sencillo. Y tomaron pues, sus posiciones la gente de la comunidad.
Una es al ver que pues, no era difícil ver que era parecida a la estructura, no era así cuestión de meterse en grandes tours de force, de cálculos y formales, salía rapidito algunas expresiones y ahí se volvió, pero básicamente está. Entonces no me esperaron. Sí, sí, porque estuvimos hablando de... Y qué bueno que regresaste Qué bueno que regresé, porque yo hice una intervención medio tonta, sí, pero estuvo interesante tu respuesta, ¿no? Bueno, esa es la que podemos ahorita porque va a servir para y esa fue de las preguntas que sí es para que se aclaren la audiencia. Bueno, pero están, sí. Y yo iba en otras direcciones y no me quise detener mucho. Pero Constantino ha tenido la saga esta, pues cuestiones, digamos, incómodas, por decirlo bien. Porque le nombró, quiso nombrar, digo, tengo esta nueva expresión Para la entropía. para la entropía. Y no se dio cuenta, por ejemplo, pues que otras personas ya la habían acuñado, ya la habían publicado, pero no en física estadística, sino en informática. Hay una revista que se llama Kybernetics, y Harvard, etc. Pero entonces, como son bien latosos los colegas de la comunidad de física estadística, pues no tardaron en decirlo, oye, pues dices que es nueva y no es cierto, porque mira, hace 30 años estos señores la publicaron, esta es la revista y es la misma expresión, así que necesario para algunos casos reales, físicos, fenómenos de veras, reproducibles, quiere decir que la mecánica estadística ordinaria debe generar resultados incompatibles. Y tardó en buscarse ese tipo de cuestiones. Es más, no las encontró nadie. Porque todo se quedó a nivel de todo menos. Y una vez, fíjate que me fingí. Yo me acuerdo de Leibovitz, que estaba curioso. Sí, porque Leibovitz hizo el papel de Santiago Krill, digamos, en época moderna. Y desde un principio, porque se lo caló bien. Y luego también en unos tratos, una vez estábamos en un restaurante los tres, y muestra en el antebrazo, pero luego tiene los números En el campo de concentración. Y entonces ahí quise Una vez Levo me dio un gran espaldarazo en un congreso, porque cuando llegué, me saludó como debe ser. Me dio un beso de un lado y luego me lo dio del otro lado, enfrente de todo el auditorio. Entonces, y así es un político. Pero yo era conocido, lo estoy avalando. Pero no tiene nada que ver con eso, pero sí, Leibovitz le pegó duro y lo desbancó muy pronto. Sí. Pero las cosas no se sucedieron por varias razones, y entre ellas no se pudo detener un interés genuino, pues de gente muy inocente que empezó el número de publicaciones con esta expresión de entropía a proliferar, y algunas que pues acabaron de hundir el asunto. Por ejemplo, que salió un artículo con la radiación de cuerpo negro usando la entropía de Sales en lugar de publicado. Pues uno diría, bueno, pues sí, porque eso interesaba. A ver, le interesó que lo hizo, pero uno decía, bueno, nadie está discutiendo si existe un límite de validez de la mecánica estadística, porque si no, esto es un juego, es un ejercicio matemático.
si existe un límite de validez, lo importante es averiguar si existe ese límite de validez y luego entender por qué falla, que debe ser algo lo más interesante. Y luego viene, muy bien, si existe y falla por esto, y qué es lo que ocurre más allá, como ocurrió con la mecánica relativista, por ejemplo, cómo se maneja más allá. Y Constantino, pues ni pareció, pues mi entropía, pues ya lo sé. Bueno, pues ¿dónde está la prueba y la cuestión? Dice, no, pues porque él es, en ese sentido, bueno, lo vamos a describir luego al rato, pero las cosas venían de una manera, y luego estaba lo no extensivo, porque así como se hizo el problema de la reducción de cuerpo negro con la entropía Q, que no era necesario. ¿Por qué no era necesario? Porque son osciladores independientes. Y cuando se le preguntaba, decía, bueno, pero entonces, ¿qué sistemas son los que requieren la estadística de Salles? Pues no iba a decir los que no interactúan. Digo lo contrario, no, las interacciones de largo alcance, las autogravitatorias, y todavía una gran parte de la comunidad anda ahí. Y yo decía, tan mal, porque sí, todos ahí fue donde se se barrió todo, ¿no? Cuando trato de dar ejemplos es cuando se barrió todo. Bueno, en el sentido de eso, pues sí, hay gente que ha vivido este asunto de Salles, y ocurrió, fíjense, quienes tienen, primero hubo una luna de miel. Eso quiere decir que la gente fue muy decente y la comunidad de física y estadística le dio el beneficio de la luz. Hasta que se le pasó, y entre ellos Leibovitz contrató a alguien y le dice, mira, yo te lo publico, escribe esto haciéndolo pedazos, ¿no? Porque ya se trataba de hacerlo a un lado, porque estaba queriéndose poner donde no se había ganado el sitio. Pero el caso de Leibovitz fue más político que las cosas que venían necesariamente ocurrían después. Por ejemplo, el asunto de los no extensivos le vino del mismo tipo de error, que era, tengo un sistema, la parte A y la parte B, y ahora lo compongo y tengo el sistema AB, y entonces le voy a poner mi entropía. Voy a calcular mi entropía, porque si tomo la Boltzmann y Gibbs, la de Shannon, que es lo mismo, y tomo mi sistema A, mi sistema B, y hago el AB, y entonces veo la entropía P, el logaritmo de P, y entonces, como son independientes, PAB es P de A por P de B, lo pongo, y me da muy bien que la entropía de AB es la suma del logaritmo de PAB, logaritmo de PAB. Pero si tomo la de Salles, me da ese término, pero me da otro. Es el primer cálculo que hizo. Eso es lo que yo decía, sí, no aditiva. No aditiva. Pues no aditiva. Entonces él vio que él es lo primero que vio. Voy a decir lo de la no aditiva. Nadie lo hizo. No extensivo es un anatema, digamos, ¿no? Sí, pero le llamó, sí, es no aditivo, pero de todas maneras estaba, ¿cómo te diré?, de donde nunca salieron, que es, ni se te ocurra hacer ese cálculo. ¿Por qué no? Porque ahí vale Boltzmann y Gibbs, que tratar como independientes, que son independientes el subsistema y el B, y juntarlos, pues por supuesto que la probabilidad de uno, la probabilidad del conjunto va a ser el producto de las probabilidades. Y entonces, pues, ¿dónde vas a encontrar el sistema de adeveras que da los resultados incorrectos por los Gibbs y donde los da cuantitativamente tu expresión de entropía? En ese no.
Pues es como hacer la radiación de cuerpo negro para la entropía Q. Pues estás idiota. Pero eso se publicaba. Y luego ya vinieron las respuestas. No tengo que decir una cosa antes de entrar, sí, porque conmigo entrar. Llegó un momento, estábamos en un evento en la isla de Creta, un monasterio que tenía auditorio, ahí se repiten, los hace un griego que trabaja en Italia. Y estaba esa discusión, la discusión, ahí fue donde desheredó a Fulvio Baldovin, que luego ha colaborado conmigo, pero porque se trataba, eran como telecomedia brasileña, como diciendo, era como si fueran padres e hijos, ¿no? Te desheredas de qué, ¿no? Pero estaba todo ese asunto. Y Andrea Repizarda empezó y me dice, pero ¿cuál es tu objeción o cuál es tal? Entonces dije, bueno, pues me están presionando a que diga. Entonces le dije a Constantino, tú disparas conjeturas como con ametralladora y la comunidad quiere, demanda un resultado real. Ya lleva mucho tiempo todo este asunto y es como si hubieras ido al banco y sigues pidiendo crédito. El banco ya le tienes que pagar. Y esa fue esa discusión. El pago, el único pago, bueno, ha habido ya algún otro, pero ellos nunca han logrado pagar, por eso es que quedaron donde quedaron. El único pago que surgió, digamos, desde un principio fue el trabajo que hicimos Fulvio Baldovin y yo sobre el QPC. ¿Por qué? La generalización de la identidad de Pessin al borde del caos con Q. Okay. Esa es una publicación del 2004. Lo traíamos un poco desde antes, pero ese, por mucho tiempo, fue la única instancia en la que se trabajaba una situación y aparecía la entropía de Q. Yo mismo intenté, por cómo estaban las cosas, cambiarle el nombre a la estadística no extensiva y a la de Salles. Y no pude porque es muy hábil Constantino, le llamé y tengo la publicación en la que pongo en su lugar a Grasberger del 2006 y dije, pues me toca acuñar esa cosa, le voy a llamar Q Statistics. No pude porque Constantino se lo apropió luego y lo manejó, porque es así, tiene sus cosas, unos le salen bien, otros le salen mal. El caso es que esta cuestión del QPC, que vamos a entrar al QPC y vamos a qué sirve, sirvió para que fuera el único ejemplo de algo real donde un exponente de diápono generalizado era igual a una entropía generalizada. Una igualdad probada para el borde del punto de acumulación de la duplicación anterior. Y luego se hizo para otras cosas, pero fue el que ocurrió. Y lo percibió Constantino y lo ha citado, nunca deja de citarlo, pero lo plagió. Y esa fue la segunda vez. Yo creo que fue la segunda vez, era un evento en Viena, en 2011. Como no lo entiende, lo copió el párrafo verbatim y lo publicó. Primero me quiso antes con Miguel Fuentes, oye, ¿por qué no lo extendemos para esto, una extensión? Y aquí está Miguel Fuentes y lo podemos hacer.
etcétera. Yo ya venía curado de salud, decía, nunca voy a ser doctor. Una vez Julio me hizo una trampa y me puso doctor en algo que ha sido relevante y que tiene sus citas. Entonces, eso fue y él lo sabía, él sabía que viene de aquella noche que le dije que el banco, le pediste crédito al banco y le tienes que pagar. Lo usa. Y luego lo quiso usar por cuenta propia. Es una tontería, pero como tan transparente que hasta... Pues porque empezábamos con x0 igual a 0 en el extremo del mapa. Y luego lo hicimos donde el papel del x0 era el x1. Y entonces nunca le pusimos este x1. Miren, lo reescribimos todo y vamos a ponerle x0. No lo hicimos. Y así él lo copió completo, en todas las frases. Y no tuvo trascendencia porque no tuvo trascendencia. Pero luego vino algo peor, ya vino, se había acabado la nueva bien, luego ya le vino los golpes más duros, y vino esta cuestión de que él se dio cuenta que el barco ya estaba hundiendo. Y entonces él sabía que lo tenía que sacar a flote de nuevo. Y para sacarlo a flote tenía que dar un golpe de timón y un anuncio. Y dijo, tengo que hacer un nuevo anuncio. Y típico Constantino es aseverar algo que resulta, al final de cuentas, no ser cierto. Entonces dijo, ya sé una nueva versión del teorema del límite central. Y que la anuncia. Y es que ahora, en lugar de ser gaussiana, es Q-gaussiana. Y en lugar de ser para eventos que eventualmente son independientes, son para eventos altísimamente correlacionados. Y se convenció no solo a Hugo Urtirnatu, que es soldado fiel de Turquía, sino a Christian Beck. Se mareó a Christian Beck, que es un alemán que lleva toda su vida en Londres, en el Queen Mary College, y que lo publicó, y luego tenía que decir dónde. Bueno, esa maravilla, ¿dónde se ve? Entonces dice, en el borde del caos, ahí en el logístico, en la multiplicación de periodos, ahí está, y que me lo manda. Y entonces yo como me pasó de niño, me cayó la mosca a la leche. Si está lloviendo me la bebo. Ya no. Y luego me dije, no, porque me van a poner que, pero de veras que es ciego Robledo. Robledo está ciego. Porque había una pepita de oro ahí, y él, quién sabe cuánto, ya había empezado a publicar ahí, tiene tantas publicaciones ahí, lo de Cupecín y todas esas cosas. Y no lo vio. Y dije, pues ni modo, hay que ver. Y tuvo una reacción de Grasberger, por ejemplo, que entonces tenía influencia, de que no, pues no era cierto, que estaba mal. Y yo me puse a verlo de otra manera con Miguel Fuentes. Empecé con Miguel Fuentes. Y es que primero dijo que en el borde del caos y lo criticaron, entonces dijo, no, pero... Y se lo dije a Constantino, es que es como... porque dijo, no se ve en el borde del caos, hay que alejarse un poquito, hay que meterse un poquito a lo caótico. Y ahí sí, mira, y cómo va la Q-gaussiana, tenía unas faldas de Olanes. Y entonces le dije, es que es como el abominable hombre de las nieves. No lo ves por ningún lado, pero sí ves sus huellas. Con las huellas se ven ahí donde empieza a crecer el volcán, que es el borde del caos. Y un día estábamos haciendo cola en un banco para sacar cash en Río de Janeiro, y me dice, oye, pero de veras tu objeción es real. Y dije, pues sí.
Y me seguía insistiendo, de dónde, cómo es que es, y le explicaba yo. Y entonces me salió lo cortés, que nunca debe salir lo cortés con Constantino Sales, porque estaba él ya llegando a la cola, y le dije, hasta donde yo puedo ver, o sea, hasta donde yo comprendo, o sea, le quise decir, pues no es, vas a tener que aceptar que estás equivocado y dar marcha atrás. Y él se seguía insistiendo, y yo le dije, pues hasta donde yo, en mi humilde y modesta persona, entiendo. Y entonces dijo, Robledo ya dijo hasta donde lo entiendo, entonces puedo seguir adelante. Y siguió adelante. Y hubo que demostrar, salieron media docena de artículos, hasta que pues cayó ya en desgracia, y se hundió y salió otro asunto. Es el que quiero mencionar porque trae física dentro. Él quiso salvar su situación precisamente con algo espectacular de que iba a estar hasta en la sopa, que era teorema de límite central. Y por eso cayó ahí, inventado todo eso. Y él, cuando lo conocí en San José, Costa Rica, en el 82, antes de que ocurriera todo esto, trabajaba para el grupo de normalización, tenía carteles, 3 o 4 carteles, y etcétera. Hacía trabajo en el grupo de normalización y yo pensé, bueno, pues este hombre sí. Y no entendió, y es el punto que les quiero platicar ahorita. Perdón por hacerlo, pero creo que es relevante para el curso. Es relevante para el curso. La historia del grupo de normalización tiene algo parecido. El punto crítico es un estado de equilibrio no general, es uno en un infinito de estados de equilibrio. Es más, experimentalmente nunca le van a pegar, siempre va a haber una impresión en que el comportamiento ya es no crítico porque no pueden pararse en el punto crítico. Y la técnica del grupo, pero el punto es que es una discusión que yo no percibí en su totalidad cuando primero, hace las décadas, lo que pasó con el fenómeno y con el grupo de renormalización, que fue lo que lo resolvió. Es una técnica a primeras luces absurda, pero el grupo de renormalización, para poder extraer cuantitativamente lo que es de interés, son las leyes de potencias, que son los exponentes de las leyes de potencias, de invariancia de escala, que tiene ese estado de equilibrio. Es una técnica pues que hay que tenerle fe, porque lo que hace es, quieren, digamos, van a efectuar una función de partición, llevo la mitad, ya llegué a la mitad, me falta la otra mitad, pero antes de hacer la segunda mitad le hacen una transformación para que se vea como si no hubieran hecho nada. Pues está muy raro eso, pero eso es lo que propuso Kenneth Wicks, era hacer y deshacer, y ponerlo tan formalmente parecido al principio. Y ahí perdió Cadano su premio Nobel, porque él lo hizo de tal manera que igual, y lo hizo con el caso unidimensional en espacio real, hizo bloques de espines, los sumó y luego los rescaló para que se viera igual. Y en realidad lo que es importante es que cuando hace uno el problema en general y dice uno empieza con el modelo de Ising, con la interacción a primeros vecinos, pues hago mi transformación, uno piensa que debe ser la operación, que es un intento de ir evaluando la fracción, y regresa uno, pues no regresa uno a lo mismo, porque ya no hay interacción a primeros vecinos, también a segundos vecinos y también ternas entre tres. Y si lo sigo haciendo y lo vuelvo a aplicar, se pone peor. Y entonces pues se abandona. Pero si persisten y no lo abandonan,
lo que aparece es un cálculo en que están cambiando la naturaleza del sistema, que es lo opuesto a lo que se hace en mecánica estadística. Creo que sí lo dije en el seminario, que era que si están viendo agua y están estudiando el agua, pues va a ser agua todo el tiempo. Pero en este caso, no cambia la naturaleza del sistema. Y en los mapas, cuando se aplican, cambia el mapa. Empiezan con el cuadrático y cambia el mapa. Y hacen la operación y va cambiando el mapa hasta que llegan a un punto fijo, donde llegan a un mapa límite. Y ese mapa límite es el Holy Grail, es de donde se extraen las cuestiones. Así es la naturaleza del problema. Pero lo que tenía este método, es que genera estos límites, puntos fijos, o sea, un mapa al final, o un sistema de espines al final. Y hay unos que se dividen entre los triviales y los no triviales. Y los triviales siempre se llega a ellos, hagas lo que quieras, llegues. Es como la gaussiana, siempre llegas a la gaussiana. Es a donde te lleva la corriente. Y de ahí no sacas nada. Necesitas encontrar el otro punto fijo, que es el no trivial. Y para llegar al no trivial, ahí sí cuesta. Tienes que ingeniártelas para que no te rebote para afuera. Y ahí todo el asunto de se identifican las variables relevantes, se ponen iguales a 0, etc. Entonces, en el problema de la transición al caos, de la aplicación de periodos, el punto fijo trivial es el atractor caótico, toda la banda, el mapa violado. Todo te lleva allá, bajo composición de función, bajo el grupo de logaritmos. Pero el no trivial, ese sí es nuevo, y ese llegas solo de una forma, y es un mapa que es cuadrático. Pero digamos, hacemos como hacíamos antes, dices, bueno, voy a pintar en una hoja mi mapa cuadrático, y en otra voy a poner el mapa de punto fijo. Los empalmo, me voy a la ventana del cubículo y los veo a trasluz y digo, no, pues sí, arriba pues son cuadráticos y todo se parece, pero no coinciden, no es lo mismo. Y luego me voy con otro, por ejemplo, tomo una senoide, me quedo con el primer tramo que tiene un máximo cuadrático, y ese es mi mapa, en lugar de ser relogística, pues es una senoide de 0 pi. Y le hago el grupo de Maresal y llego a lo mismo, al mismo punto fijo, etcétera, la misma diagrama de bifurcación, en lo mismo todo. Y lo veo, no, pues no es el mapa. El punto fijo existe, porque lo estoy viendo así atrás, parece, ¿no? Ese mapa, punto fijo, es que cuando empiecen donde empiecen, con el que es seno, o el que es cuadrático, o cualquier otro que tenga un máximo o mínimo cuadrático, y hacen la operación que es composición de funciones, y lo hacen bien, y ahí van, les llega al punto fijo, al mapa del punto fijo, ahí donde ya no cambia el mapa. Y eso es lo que calculó Feigenbaum con su Hewlett-Packard, y lo hizo muy bien, se resolvió su caso numérico y llegó a que ese mapa de punto fijo, que era lo mero mero, pues era una función trascendente, y esa función trascendente la puede uno calcular numéricamente a cierto punto tiene unas expansiones en ese papel. Y si ahora voy a ver la otra ruta al caos, la fase periódica, la ruta, digamos, la razón dorada o otra, y pasa algo semejante. Tiene su punto fijo, lo ven, y igual, pues es un mapa de expresiones trascendentes.
Y esos históricamente se hicieron primero, las dos Roots of Chaos, las más elaboradas. Y luego pasó el tiempo, y ya en los 80, al principio de los 80, Bambi Hu, chino de Hong Kong, tiene varios hermanos, murió hace rato, pero era muy bueno el chiste de que daba conferencia o algo, un seminario en Estados Unidos y decía, y ahora aquí Bambi Hu, y toda la gente decía Bambi Hu. El caso Bambi Hu lo hizo para el caso de la intermitencia y le dio una forma cerrada, y esa forma cerrada la recapturó Christian Beck en su libro con Slow, y los temas avanzados venían en letra chiquita en los últimos capítulos, porque lo de letra chiquita es para una segunda lectura, lo demás lo que se está presentando, y que voy viendo lo que era el caso de intermitencia y veo la expresión del mapa compósito, inmediatamente la reconocí que era un exponencial Q, pero entonces no se ponían las cosas como exponencial Q. Entonces lo guardé, dije esto sí va a redituar, porque es un exponencial Q que proviene, ¿para quién? Para un mapa de punto fijo. Y bueno, le dices, yo tengo un mapa de punto fijo, y si no eres una persona de dinámica no lineal, le dices, bueno, pues buena suerte, ¿qué harás con él? Pero es algo que, eso es a lo que llegó Feigenbaum, y lo que hizo la historia, el comportamiento, la universalidad, el comportamiento invariante de escala, estas cebras que les mostré, es la esencia de esas rutas al caos. Y en el caso de Bambi Hu resultó ser que era el único que tenía forma analítica cerrada, y estaba sencillo, y estaba ahí publicado en el libro de Christian Beck al final, y cuando lo veo digo, yo estaba ya en este punto hace 15 años más, y es un exponencial Q, y es la primera vez que veo un exponencial Q que es un resultado concreto, es un mapa de punto fijo, y además lo que está uno viendo ya era esa dinámica lineal, y eso es lo que se dice allá, que hasta este artículo, pues la ruta cuasi periódica y la de duplicación de periodos son, pues no hay forma de, y que ahora sí, y aquí vienen estas gráficas, miren, esta es la principal que no va a poder ver Rafael. Si prendemos la luz, No está bien. esta la mostré aquella vez, ya la vimos nosotros. A la izquierda tienen ustedes la órbita, la trayectoria, en el borde del caos de un mapa cuadrático, que empieza en el máximo o mínimo, en x igual a 0 y se va a 1 y da en escalas logarítmicas. Esa es la órbita. Eso lo pudo haber calculado, no lo presentó nunca el log Feigenbaum. Y en eso trabajamos mucho tiempo, de ahí sacamos Fulvio y yo el QP5, el resultado sólido que ya dije. Pero ahora lo que vimos, fíjese que tiene estas diagonales. La primera es a tiempos 1, 2, 4, 8, 16, 32, 2 a la n. Y tiene una pendiente. Y es una subsucesión, porque después del 2 sigue el 3, está ahí arriba en azul. Y si siguen la diagonal que tiene la misma pendiente, es 3, 6, 12, es 3 por 2 a la n. Y la siguiente diagonal es 5 por 2 a la n, es un non por 2 a la n. Y pues la están viendo que tiene forma de ley de potencias y tiene la misma pendiente. Y esa es, digamos, una manera de ver la estructura
y si tienen fino, que aquí eso pasa con el cuadrático, si ya le cambian la no linealidad, pero miren, el del círculo, la ruta de la razón dorada, es otro tipo multifractal y también genera diagonales. Ahora los tiempos son números de Fibonacci, subsucesiones, y es más complicado, pero aquí sí se puede ver cuando lo calculan, se enchueca, dejan de ser, miren, van chuecas cerca de la esquina superior derecha, porque lo que se está usando es el mapa del círculo en los parámetros de la razón dorada, y el caso de logístico, pues se está usando el mapa cuadrático y se enchuecan menos, se enchuecan menos, aquí está, y no es perfecto en la esquina superior izquierda, aunque muy bueno en el caso de cuadrático, pero son los tiempos pequeños. Los tiempos más grandes lo obedecen cada vez mejor. Pero si en lugar de trabajar, como trabajamos Fulvio y yo alguna vez, con el mapa de punto fijo, de manera aproximada, con su expansión de ley de potencias, no con el cuadrático, no estoy hablando de todos los cuadráticos, bajo la operación del grupo de normalización, va cambiando el mapa, hasta que llegan al mapa final, que es el mapa de punto fijo, que es lo que hizo Feynman, y es lo que dijo existe, y es lo que le dio y que tiene comportamiento universal, y salieron estas dos leyes de potencias, que es el equivalente al fenómeno crítico, que son constantes universales alfa y delta. Y esa es la historia. Pero entonces nosotros, hasta el año pasado, dijimos, las cosas las podemos hacer de manera diferente, porque ya obtenemos la evidencia, y la evidencia era, vamos a agarrar no la ruta vía duplicación de periodos, vamos a agarrar la de intermitencia, la de Bambi-Hu, vamos a tomar algo diferente, el que tiene expresión analítica cerrada, el que nos conocemos todas sus trayectorias, que tiene la misma forma, cualquier trayectoria la puedo llevar a cualquier otra trayectoria escalando. Y vamos a sacar, porque ya sabíamos, vamos a sacar la primera diagonal, que viene ahí, la primera diagonal en azul, la vamos a obtener del mapa de Bambi-Hu, de punto fijo. Y aquí está. La que está en rojo. Entonces no lo hicimos como Feigenbaum, hicimos algo totalmente diferente. Y no solo eso, sino al sacarla, conocemos su expresión. Aquí está su expresión, que sabemos que es un exponencial. Entonces dijimos, bueno, ahora vamos a sacar la segunda diagonal. ¿Qué hago? Agarro un mapa de Bambi-Hu, le cambio la posición inicial y saco otra trayectoria, pero luego hago un cambio de variable, porque me doy cuenta que si usé el mapa de Bambi-Hu, las iteraciones son una después de la otra, me da t igual a 1, t igual a 2, t igual a 3, pero si lo estoy llevando a esta diagonal, me tiene que llevar no a t igual a 1, 2, 3, sino 2 a la n. Hago un cambio de variable y ya me dio. Y ahora voy a hacer la segunda diagonal y hago un cambio de variable distinta. Entonces la respuesta es, y esa es la novedad, y eso es lo que quise decir en el seminario. Si el seminario no hubiera sido general, si hubiera sido exclusivamente para la secta que todavía existe de dinámica no lineal, cuyo interés principal son los mapas de punto fijo por la universidad, etc. Entonces ellos, que son conocedores de esa historia, se les indica, se dice, se anuncia que hay una novedad, que las tres rutas al caos, aquellas dos que no tenían expresión
analítica cerrada ya la tienen y está relacionada con la expresión del caso más sencillo, que es la bifurcación tangente, la de intermitencia. Pero existe una complicación, es que van a obtener esas propiedades de ese mapa de punto fijo, de su trayectoria, digamos, principal, de esta manera, extrayendo cada subsucesión de ese mapa de Bambiku, pero con cambios de variable. ¿Y cuáles son esos cambios de variable? Los aprende uno. Y pues sí, uno es el tiempo de iteración. El tiempo de iteración ya no va a ser números consecutivos, sino de la forma un non por 2 a la n. Y el otro, la posición inicial, es más ruda. La posición inicial de la primera diagonal es el 1, pero la posición inicial de la segunda diagonal ya es otro valor. Entonces también hay que saber, pero eso la vemos más adelante, hay que saber extraerla. Pero el mensaje, la cuestión es que para aquellas personas cuya vida entera depende de conocer mapas de punto fijo, así es una noticia. Tardó mucho, pero ya se conoce como expresión analítica cerrada y es otro camino. Lo que hizo Bambiku en el principio de los 80 es generalizarle a las otras dos rutas. Entonces le dije a Carlos Velarde, pues sí, bla bla, lo calculamos, lo hablamos, lo vamos a publicar. Pero venía antes, mejor, ¿por qué no expresamos sus consecuencias? ¿Cuáles son las consecuencias? Una, que solo nosotros, y yo siempre digo solo nosotros, porque la realidad, si va uno y trata uno con la gente del equipo de Constantino Sales, es en balde, no manejan el mismo lenguaje, y la oposición aún menos. Pero el punto es que la expresión cerrada es un elemento central en esta mecánica estadística que lleva el nombre de Sales. Es la exponencial Q, y su función inversa es la que se asocia a su entropía. Y entonces, si no, bueno, pues ya sabemos que son exponenciales Q, que nos habla de las distribuciones. Nada más que aquí la estamos viendo y la sabemos, pasar de las trayectorias a generar probabilidades. Pero esta es la dinámica no lineal, son las rutas cercadas. Y entonces, bueno, ¿y qué más? Bueno, a lo que nos dedicamos no es a hacer dinámica no lineal como los dinámicos no lineales del pasado, que les digo, como geógrafos que van viendo los asuntos, los van nombrando, los van entendiendo y se acabó, sino que la otra mitad de lo que hacemos es decir, una cosa es resolver problemas de manera cabal, real, exacta, numérica, pero buena, entenderla. Pero otra cosa distinta, que es otro oficio, es el de construir modelos. Es distinto. Y modelos existen en mecánica estadística y se construyen muchos modelos, pero no sobreviven. Un modelo que pegue, que acepte la comunidad, pues cada 10 años. El modelo Dicey, modelos teraturas, modelos para perforación, modelos de lo que fuera, pero es construir modelos. Y nuestra intención, que ha sido y que ya está muy firme en el Zodiaco, es que tenemos 12 asuntos, 12 cuestiones, 12, porque ya les restringimos, si no ya serían más, pero son 12 temas que ahorita lo vamos a ver en el curso. Son 12 temas con 12 preguntas y no hablan de lo mismo, no son distintos, pero nosotros estamos diciendo, estos son los asuntos relevantes en los sistemas complejos. Como si alguien dijera, bueno, no, es que a mí me interesa qué saqué de las ciudades.
No, que a mí me interesa no sé qué de ecosistemas. No, que a mí me interesa. Puede ser eso, pero entonces, bueno, pues déjenme hablar. Y voy a decir lo que a mí me interesa. Lo que a mí me interesa son estas 12 cuestiones, que las vamos a ver en el curso de autorrealización y otros. Esos son los que nos interesan. ¿Y qué va a hacer con ellos? Pues ese es el salto de lo empírico a lo fenomenológico, que es modelar, hacer los primeros modelos, los más sencillos como los modelos, como el leasing, que es como comerse una alcachofa. Si vas a simplificar el problema porque lo puedes hacer, pero un buen físico pues no se mete la alcachofa a la boca así nomás, se lastima. Y un buen físico no sigue pele y no le quedó nada. Hay que llegar al punto, y esos son los modelos. Entonces el asunto es construir modelos que milagrosamente corresponden a estas 3 rutas al caos, y que milagrosamente son las propiedades en la transición al caos, no otras. Pero lo voy a llevar al final para que ya cerremos. Entonces sí, hubo maña, porque hay maña, porque pues es lo que hace uno. Y está uno llevando estas preguntas de los temas complejos a poder hacer predicciones y entendimientos con nuevos modelos. Pero qué caray, los modelos resultaron que están relacionados con estas 3 rutas al caos y con estos mapas. Y además, como son leyes de potencia y todo, de la invariancia de cambios de escala, pues ocurre los mapas de punto fijo. Entonces, que los mapas de punto fijo los manejamos nosotros, porque pues es nuestra herramientas, lo usamos. Entonces, pues así nos gusta trabajar porque pues es lo que hacemos en casa. Mapas de punto fijo, borde del caos, todo ese asunto, pero construye unos modelos. Los dinámicos estadísticos del pasado no construían modelos, era simplemente desentrañar las propiedades y Feigenbaum y otros. Pero ¿qué otro punto? Entonces el punto era entonces, porque alguien puede decir no, yo también hago sistemas completos, pero yo no uso dinámica no lineal, no, yo uso modelos de agentes. Y ahí la pasó muy bien. No, yo uso teoría de juegos. Entonces alguno de ellos dice, no, ya me cayeron gordos. Al de teoría de juegos, agarramos su metodología y la secuestramos, la supeditamos a la dinámica no lineal. Entonces uno de los signos del zodiaco es, porque teoría de juegos. Teoría de juegos empieza con la dinámica no lineal. Entonces todo lo llevamos a la dinámica no lineal. Dice, bueno, pues entonces la nueva manera de hacer sistemas complejos es vía dinámica no lineal. No, porque realmente ese era nuestro escudo nada más. Estábamos usando la dinámica no lineal como cortina de humo, porque realmente nuestra intención era otra. Nosotros queremos realmente ya nos descubrieron, lo que nosotros hacemos es mecánica estadística. Entonces vamos a ya realmente a conectar la mecánica estadística con la dinámica no lineal, y esa dinámica no lineal a estos modelos, que algunos a lo mejor ya existían, otros que los diseñó y contestan todas estas cuestiones. Entonces son capítulos distintos, como un libro de cuentos, 12 distintos.
pero ¿cómo la mecánica estadística? ¿Dónde entra la mecánica estadística? Y entonces ocurrió eso, bueno, con la dinámica no lineal nos fue muy bien porque al ver que no había sido desmenuzada, detallada anteriormente, pues nosotros lo hicimos, y entonces pues somos muy pedantes y enojamos a la gente porque estamos diciendo que pues nosotros la patentamos, que no es cierto, nadie patenta nada, pero a finales de cuentas donde José Luis Mateos dijo, todo esto yo lo sé, y la respuesta era, pues no lo sabes, porque por definición lo puedes leer en donde sea y no lo encuentras. Si lo quieres encontrar, dices, no, pues yo sé, pues te vas a tener que soplar las 60 publicaciones, pobre de ti. Pero, y lo de la mecánica estadística, y pues vamos a hacer lo mismo. No, pues ahí sí nos va a costar más trabajo. Y entonces ahí ayudó, yo creo que sí, porque fue el ensayo de la pandemia, que en lugar de estar con la presión que ya existía hay signos del zodiaco que ya llevan media docena o más de publicaciones, están muy trabajados. Hay otros que le están haciendo falta, entonces era un ritmo, pero entonces venía cómo conectamos la dinámica no lineal con la mecánica estadística, cómo hacemos esa conexión, de tal manera que no lo sospeche nadie más y que diga yo ya lo sabía, diciendo bueno, pues debe quedar escondido, oscuro, en algo que por circunstancias uno trabajó en el pasado, ya no se usa, y la inmensa mayoría de las personas que interesan los temas complejos pues andan en otros mundos de manera natural, porque muchos de ellos no son ni siquiera físicos, y los que son físicos pues no son tampoco necesariamente físicos estadísticos, y los que son físicos estadísticos sabrán de todo en física estadística, menos justo ese elemento que es el que necesitamos. Entonces, ¿cuál es ese elemento que nos va a hacer el favor? Es decir, uno que tenemos guardado en la caja fuerte desde hace mucho tiempo. Ahí está. Vamos a abrir la caja fuerte y vamos a sacar ese elemento que está olvidado y que nadie, que no es común y que a lo mejor hasta está en desuso. Sí, seguramente está en desuso. ¿Qué es? Pues es algo que venga de antes, ¿no? Pues ¿de quién? ¿Qué tal del andado? Que venga del andado. ¿Qué cosa ocurre que venga del andado? Y que ustedes, que nosotros sabemos porque no se nos olvida. Nosotros trabajamos con ecuaciones cinéticas de la de Kahn y Hilliard, del andado, y luego nos alejamos porque la vida pasa a otras cuestiones. Pero ¿qué diablos con la ecuación del andado? ¿Y para qué sirve? Por ejemplo, sirve para ver procesos no lineales, una cinética que es cinética de cambio de fase, la nucleación o la descomposición espinodal o otros cambios de fase. Y es facilona. ¿Por qué es facilona? Y ese era el regaño también, no regaño, pero punto, de que estas son de origen empírico. Inicialmente pues la de Landau, Ginsburg y la de Kahn y Hilliard, pero a nosotros nos tocó una época en que ya no hubo fundamentos, que fueron Matthew, Kitahara y Ross, que dijeron, vamos a empezar de adentro, con todos los grados de libertad, ecuaciones maestras microscópicas, y vamos a ver la evolución más probable, y luego vieron la evolución más probable, Y una pregunta que le quería hacer desde hace mucho tiempo es el cálculo fraccionario. ¿Dónde entra dentro de todo esto?
entra, pues precisamente la difusión, la ecuación de difusión la generaliza uno, se la lleva uno a Levi, o cosas tipo Levi, pero en realidad te estoy contestando porque uno se quiere quedar sin sé de dónde y te digo dónde, pero en realidad se puede llevar a cabo, no es elemento, no se volvió un elemento importante para nuestro... Fundamental, crucial. No fue necesario. O sea, es como una Existe. peregrina coincidencia. Bueno, en otro tipo de cosas uno dice, ¿cuántas derivadas te conoces? Aquí salió con la derivada funcional. Otra que va a entrar y que juega un papel más central es la derivada, es otra cuestión. Y la derivada común y corriente pues es translacional, dices lo que vale aquí, lo que vale allá, lo llevo a cero. Y entonces puede ser otra muy distinta que es lo que vale con esta escala, lo que vale si la dilato. Y es otra derivada que sí juega un papel, Andrew. Y la otra derivada sería la fraccional. Pero ahorita estoy nomás chapoteando, que es decir, cuántas derivadas se han excepto la normal y que la funcional y que la de Andrew y que la de fraccional. Pero en cuanto a no entra necesariamente, no quiere decir que no haya, pero así le contesté a Salis aquella vez, le dije, pues hasta donde yo sé, yo no la uso.